el episodio que da comienzo a lo que es la celebración de la Semana Santa. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Yo diría que uno de los sucesos o escenas con más misterio y más extraño de toda la vida pública de Jesús. Porque se dan muchas cosas por hechas que en realidad no son tan fáciles de explicar. Todo el mundo, en un domingo de Ramos, entiende que Jesús entra en Jerusalén a lomos de un borriquillo y que toda la gente de Jerusalén, las que están alrededor, las que están alrededor de las murallas de la ciudad santa, lo aclaman como rey de la estirpe de David, el que tiene que reinar sobre Jerusalén, el Mesías esperado. Y la gente acepta eso con una total y absoluta normalidad, no dándose cuenta de ciertos detalles que son muy difíciles de explicar y que posiblemente no tengan explicación. Este tipo de escena va a tener más dudas que certezas, va a plantear más preguntas que respuestas, o como mucho, unas respuestas que no serán definitivas, sino un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Vamos a empezar por una primera cuestión. Es muy extraño que Jesús se montara en un borriquillo. No por el hecho de montarse en el borriquillo en sí, sino como muy bien dice el evangelista, eso se hizo y se tuvo presente para que se cumpliera la profecía del profeta Zacarías, que decía que el Mesías llegaría a la ciudad santa montado en un borriquillo. Luego, si Jesús se monta en un borriquillo para entrar en Jerusalén, era perfectamente consciente de que él se estaba reivindicando hacia los demás como el Mesías prometido, como el rey de Israel, con la connotación política y religiosa que eso tiene. Y más de uno dirá, ¿y dónde está lo extraño? En lo siguiente, que hasta en ese momento Jesús siempre se había negado a que lo trataran como el Mesías. De hecho, en muchas ocasiones, antes de este episodio, cuando la gente viendo ciertos milagros, algunos de ellos como la multiplicación de los panes y de los peces, y quieren proclamarlo rey, sale huyendo, no quiere saber nada. Ante cualquier insinuación que los discípulos le hicieron sobre la mesianidad, sobre su reinado, él siempre decía que él no era el Mesías. Es decir, antes de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús era un profeta en la línea de el profeta Elías y Eliseo. ¿Qué significa eso? Sobre todo el profeta Elías había sido un profeta que había ido recorriendo Jerusalén, lo que era la tierra de Israel y tierras limítrofes, pues llevando el mensaje de Dios y haciendo algún tipo de milagros, como la resurrección a alguien, como la multiplicación también de los panes y de los panes solamente, más que de los panes, de lo que era la alcuza de aceite y la harina de la viuda de Sarepta. Y Jesús, antes de llegar a Jerusalén para montarse en el borriquillo, ha actuado de la misma manera, como un profeta en la línea de Elías, llevando el mensaje de Dios y haciendo milagros, signos. Sobre todo esos signos, la función que tenían era que la gente viera que el reino de Dios, no un reino político, sino un reino espiritual, había llegado ya a la tierra, a los humanos. Esa era la esencia de los milagros. Bien, pues no se sabe por qué. De buena a primera, Jesús pensaba de una manera, es decir, que no era el Mesías y que él tenía que predicar la palabra de Dios y hacer signos en el estilo del profeta Elías, y de buenas a primeras no se sabe por qué, al llegar a Jerusalén, al decirle a los discípulos
que le cojan un borriquillo, porque él va a montarse en él y así va a entrar en Jerusalén, siendo consciente de que era la profecía de Zacarías y lo que la gente pensaría al verlo, cambia radicalmente de opinión y sí acepta que se le trate como Mesías, pero Mesías no como nosotros lo entendemos, sino con las connotaciones político y religiosas que eso llevaba en aquella época. En ningún momento se establece que la entrada triunfal en Jerusalén fuera un domingo. Entonces, ¿por qué se ha establecido y se está tan seguro de que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue un domingo? Y así surge el Domingo de Ramos. Ninguno de los 4 evangelistas, ninguno, dice que sea domingo. Pero por los datos intrínsecos que están en los evangelios, se puede determinar que era un domingo. Voy a comenzar por Juan. Juan dice lo siguiente, que fue invitado a una cena en la casa de Simón el leproso, que vivía en Betania, un seguidor en realidad de Jesús, y fue invitado a esa cena 6 días antes de la Pascua. Bien, teniendo en cuenta que para el evangelista Juan la Pascua fue en nuestro Viernes Santo, ¿vale? Para que nos entendamos, la Pascua judía en aquel año caía, según Juan, en un viernes. Si dice que era 6 días antes, esa cena tuvo que ser el sábado anterior. Y luego dice específicamente que al día siguiente de esa cena, le dice a los discípulos que para entrar en Jerusalén vayan a la aldea de Betfagé, una aldea que estaba muy cerca de Betania. Lo que pasa es que Betfagé era incluso más chica que Betania, aunque las dos estaban muy cerquita y muy cerca de Jerusalén, por la parte este más o menos del Monte de los Olivos. Bueno, pues al día siguiente de esa cena, con Simón le dicen que cojan el borrico y que se lo traigan, que va a entrar en Jerusalén así. Luego, por San Juan, podríamos decir que la entrada triunfal fue precisamente el domingo. ¿Qué dicen los otros 3 evangelistas? Sobre todo Marcos y Mateo, pero si nos ponemos muy, Marcos. Marcos no dice nada, simplemente que estaban en Jericó y al irse de Jericó a Jerusalén, al llegar y acercarse a Jerusalén, es cuando le dice a los discípulos que vayan a la aldea de Betfagé y que cojan el borriquillo para que él se pueda montar. Pero no dice nada de qué día era. Sin embargo, Marcos, y Mateo lo sigue, establece que después de entrar en Jerusalén con el borriquillo, llega al templo y después de estar en el templo, sale por la tarde y vuelve de nuevo al día siguiente para predicar, va predicando durante todo ese día. Marcos también establece que se vuelve a ir y que al día siguiente vuelve. Es decir, Marcos establece que después del día que entra en Jerusalén, durante 2 días, va al templo a predicar. Bien, y después de eso, dice tanto el evangelista Marcos como Mateo, que después de esos 2 días, que faltaban 2 días para la Pascua. Teniendo en cuenta que para los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas, la Pascua se celebró en la noche del jueves, porque ya hemos visto que Juan establece que la Pascua era en la noche del viernes, ya lo dedicaremos a eso en su momento, pero en fin, retomando el hilo, si Marcos, Mateo y Lucas establecen que la última cena, es decir, la Pascua, era el jueves por la noche y dicen que faltaban 2 días, eso quiere decir que estábamos a martes cuando dicen eso. Teniendo en cuenta que Marcos establece que después de que Jesús entró en Jerusalén, durante 2 días estuvo yendo a la ciudad santa para ir al templo y predicar, y hemos determinado que cuando dice que faltaban 2 días, eso era un martes, luego la entrada triunfal en Jerusalén se tuvo que producir en un domingo. Ya se sabe por qué la entrada triunfal es un domingo. La pregunta que siempre quedará, que es la que ha sido al principio, es ¿por qué Jesús cambió de opinión
y primero no aceptaba que fuera el Mesías, y él era más bien un profeta del estilo de Elías, y de buenas a primeras cambia de opinión, y sí se deja aclamar como Mesías, esa pregunta supongo que jamás podrá tener respuesta, porque es un proceso interno psicológico de la mentalidad de Jesús, y los evangelios en ningún momento describen el proceso interno psicológico que durante la vida pública ni ninguna parte de su vida llegó a cabo Jesús. Bien, ¿por qué es tan extraño el episodio? Primero, si establecemos que posiblemente Jesús era muy alto, según la Sábana Santa, 1,81 m, teniendo en cuenta que la media de un israelita en aquella época era de 1,65 m por ahí, Jesús para ellos tiene que parecerle un gigante. Bien, pues imaginaros la escena cómica en la que un gigante de 1,81 metros se monta en un borriquillo. Y sí, para el pueblo de Israel, para su tradición, montarse en un borriquillo indicaba realeza, ya. Pero teniendo en cuenta a un hombre de 1,81 metros montándose en un borriquillo, la escena sería cómica porque los pies arrastrarían por el suelo. ¿Por qué Jesús se dejó hacer así? Quiero decir, ¿por qué se montó en el borriquillo? Posiblemente una pregunta sin respuesta. Pero es que hay más. Todo el mundo da por hecho que cuando Jesús se monta en el borriquillo y va descendiendo por la loma del Monte de los Olivos para entrar por una de las numerosas puertas que tenía la ciudad santa de Jerusalén, posiblemente entraría por una de las puertas que daba prácticamente acceso a una parte del templo. Lo curioso es que todo el mundo ha dado por hecho que habría un gran gentío que lo estaría aclamando y todo el mundo le viene a su cabeza pues las ramas de olivo, las palmas, la gente gritando, alegría, hosana al hijo de David. Ahí está lo extraño. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas establecen en ningún momento que la gente de Jerusalén salieran a las puertas de la ciudad a darle la bienvenida, ni que hubiese un gran gentío. Lo que dicen exactamente, si uno se lee muy despacio los evangelios, es que, sobre todo lo deja muy claro Lucas, establece y dice que los propios discípulos fueron los que empezaron a gritar: viene Jesús de Nazaret, viene el Mesías y todo esto. Pero no la gente de Jerusalén. Solo Juan sí dice en su evangelio que la gente de Jerusalén, la muchedumbre, empezó a aclamarlo. ¿Cuál de las dos escenas es la auténtica? La que establecen los sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, que en realidad, si se lee despacio, se establece que los que montan la algarabía y cortan las ramas de árboles y las ramas de olivo son los propios discípulos, y no hay que entender a los discípulos como solamente 12, habría muchos más. Una cosa son los discípulos, otra cosa son los apóstoles. Los apóstoles serían 12, los más cercanos, pero tendría una gran gente que le seguiría, que serán los discípulos. A lo mejor iban acompañándole con él unas 50 o 60 personas, entre discípulos, mujeres, que también serán discípulos, apóstoles. Bien, bueno, pues esos tres evangelistas establecen que eran los propios, pues como ahora mismo si alguien va por por la calle y coge un megáfono y anunciando: ha llegado fulanico de tal, ¿no? Y la gente se asoma a las puertas porque ¿me explico? Algo así, ¿bien? Eso es lo que han puesto en esa época. Y sin embargo Juan sí establece que era toda la muchedumbre de Jerusalén. ¿Cuál de los dos establece una escena auténtica? Pues no lo sé, pero me inclino por Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué? Mirad, hay que entender que en la explanada del templo de Jerusalén, los romanos habían adosado una torre que se la llamaba la Torre Antonia, que era el acuartelamiento de las tropas romanas cuando el procurador estaba en Jerusalén por las grandes fiestas. Y también había siempre, aunque no estuviera el procurador, un acuartelamiento permanente en esa Torre Antonia. ¿Por qué ahí? Para vigilar a los judíos que estaban en el templo, porque el templo era el símbolo nacional del judío, y ahí donde se enardecían sus sentimientos nacionalistas y sus ansias de liberación y que los romanos se fueran, entonces los tenían, digamos, vigilados.
Es decir, a cualquier persona que enseguida dijese algo que no era para ellos de su gusto o fuese algo en contra del emperador o en contra de la autoridad romana, enseguida bajarían y lo arrestarían. Luego es muy extraño que llegaran y permitieran a una gran muchedumbre de gente empezar a decir Hosana al hijo de David, porque todos sabían que el hecho de decir Hosana al Mesías, el hijo de David, indicaba que había alguien que estaba reivindicando lo que era ser rey de Israel. Y eso Roma no lo podía tolerar, porque la autoridad máxima era el emperador delegando en el procurador. A eso se le llamaría un delito de lesa majestad, es decir, de ir contra de la autoridad de Roma. Luego, en cuanto se hubiese producido eso, enseguida lo que es las tropas romanas hubiesen intervenido y hubiesen detenido a mucha gente, y no se dice nada de eso en el Evangelio. Luego da la sensación que posiblemente eso de Hosana, el hijo de David y todo esto no se dijera, y simplemente sería un grupo de discípulos, a lo mejor de 50 o 60 personas, que al entrar Jesús cerca de Jerusalén con el borriquillo, empezarán a decir: aquí llega Jesús de Nazaret, el hacedor de milagros, el tatatá, el tututú y todas estas cosas. Es decir, vociferando ellos mismos, pero no las propias gentes. Eso, así entendería por qué el ejército romano no intervino en algo que para ello hubiese supuesto una insurrección. Así de sencillo. Otra cuestión que también suele resultar a veces extraña y la gente no lo entiende. Cuando Jesús entra a Jerusalén y deja el borrico y llega al templo, dice que echa a los cambistas y que derriba las mesas y que lo pone dos patas arriba y lo echa a todos diciendo que son unos ladrones. Si eso hubiese sido así, los soldados romanos posiblemente hubiesen intervenido y la policía del templo también. Resulta extraño que Jesús lo pudiese hacer con tanta libertad y no interviniese ni el policía del templo, ni interviniese la policía en el templo, ni interviniese los soldados romanos. Otro episodio algo oscuro, que curiosamente Juan lo pone al principio de su evangelio, en el capítulo 2. Y sin embargo, los otros tres evangelistas, lo colocan en la última semana de vida de Jesús. ¿Cuál de los dos lleva razón? No se sabe. Hay gente que ha dicho que es imposible que Jesús hiciese la entrada triunfal en Jerusalén 5 días antes de morir. Dice el tipo de escena que describen cuando están entrando a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Los judíos tienen diferentes fiestas. La más importante es la Pascua judía, el Yom Kippur, que era el día del perdón, cuando el sumo sacerdote solamente una vez al año podía entrar al Santo de los Santos, donde había estado el Arca de la Alianza, para pedir perdón a Dios en nombre de todo el pueblo. Y luego había una serie de fiestas que el pueblo judío podía celebrar yendo a Jerusalén peregrinando. Una de ellas era la fiesta del Sukkot. Sukkot era la fiesta de las tiendas que rememoraba pues cuando el pueblo judío había estado deambulando por el desierto después de salir de Egipto durante 40 años, tenían que estar viviendo en tiendas. Bueno, pues esa fiesta se celebraba más o menos nuestros mediados de septiembre, finales de septiembre, y se celebraba eso. ¿Qué pasaba? Que la gente llegaba con ramas de árboles, con palmas, con ramas de olivos para montar una especie de tiendas o en las murallas de Jerusalén o dentro o en las terrazas, dependiendo si eran más ricos o más pobres, y así se pasaban posiblemente cerca de una semana, rememorando eso, los 40 años en el desierto viviendo en tiendas. Pues dicen algunos que esa escena de la entrada triunfal de Jerusalén posiblemente se produjo no 5 días antes de morir Jesús, es decir, 5 días antes de la fiesta de Pascua, sino que eso sería más o menos nuestro marzo-abril la hora, sino en la fiesta de los Sukkot, en la fiesta de las tiendas, que sería sobre más o menos nuestro mediados finales de septiembre. Así se explicaría que mucha gente pues tuviese ramas, alfombrase los caminos, porque la gente iba con esas cosas a Jerusalén para montarse las tiendas. Bueno, tampoco ya quiero cansar más. Esto sería más o menos y a grandes rasgos lo que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Con más incógnitas que certezas.
con ciertas cosas extrañas, raras, curiosas, como muchas otras cosas que vendrán en los episodios de la Pasión.